David Longfellow. Este caso fue sugerido por nuestra patrocinadora Hailey, quien eligió la ubicación de Manchester en New Hampshire, Estados Unidos. El 24 de noviembre de 1974, David Michael Longfellow, de 17 años, y su novia de 18, observaron cómo un convertible rojo pasaba junto a ellos en Hermit Road, un callejón sin salida con vista al lago Massabesic en Manchester, New Hampshire, que se utilizaba principalmente como camino para amantes debido a que estaba muy arbolado y era privado. El convertible dio la vuelta en el callejón sin salida y regresó, pasando junto a David en su sedán. Un momento después, hubo 3 estruendos fuertes y sorprendentes, como petardos. Y luego la novia de David se dio cuenta de que algo estaba mal. Cuando ella lo miró, notó que él sangraba. 3 balas de escopeta habían golpeado al joven de 17 años en el lado izquierdo de su cuello y hombro, habiendo atravesado la puerta y la ventana del lado del conductor. Horrorizada por la escena, la novia de David intentó arrancar el sedán, pero se detuvo, y así, temiendo por su vida, salió del vehículo y huyó. En su prisa, no revisó el convertible rojo, que ya había acelerado fuera del área. La joven de 18 años corrió a una casa a 150 pies de distancia, gritando por ayuda y cubierta con la sangre de su novio. La policía de Manchester arribó al lugar a las 3 a.m. Reaccionaron rápidamente a la noticia de que alguien había sido disparado después de que los residentes de la casa a la que se había acercado la novia de David los contactaran. Aunque ella no resultó herida, fue llevada a un hospital y tratada por shock. En ese momento, y en los años siguientes, su nombre nunca se ha hecho público. Salía constantemente con David por un tiempo, y esa noche cuidaba a los hijos de sus padres. David la estaba llevando a casa cuando la pareja decidió detenerse en Hermit Road y pasar tiempo juntos antes de que ella fuera dejada en casa. En el hospital, describió el vehículo a la policía, señalando que era posible que el convertible rojo fuera un modelo más reciente de Ford, posiblemente un Galaxy o Fairlane. Pero ella desconocía que David tuviera algún enemigo o motivo por el que alguien quisiera asesinarlo. Desafortunadamente, este sería un tema recurrente a lo largo de la investigación sobre la muerte prematura de David. David nació el 28 de septiembre de 1957, hijo de George y Betty Longfellow, uno de 7 hijos. Él y su familia residían en Hooksett, un suburbio de Manchester, donde asistió a la Escuela Secundaria Central de Manchester. David trabajaba en su tiempo libre en la estación de gasolina de su padre, George. Era popular y bien querido, y se le describía como alegre y despreocupado, pero también se le veía como un trabajador duro y un joven honesto. Durante la investigación, las autoridades no encontraron a nadie que hablara mal del joven de 17 años. Su padre lo describió como un verdadero payaso. A todos les encantaba. El único encuentro de David con la ley fue una multa reciente por exceso de velocidad, y no era para nada alborotador. George declararía más tarde que los únicos 2 intereses de su hijo eran su coche y las chicas. La policía local y estatal inició la pesquisa del homicidio de David. Buzos buscaron en el lago cercano, pero no encontraron nada útil. En la escena del crimen en sí, los detectives encontraron prácticamente ninguna evidencia de notas, con el capitán Edmund Leboeuf de la policía de Manchester declarando que no se recuperó nada sustancial. Sin embargo, los investigadores determinaron que se utilizó una escopeta de calibre 12 en el tiroteo y también teorizaron que si el convertible no tenía las ventanas bajadas, entonces el culpable o los culpables podrían haber tenido problemas de audición durante varios días después de que se cometió el delito. Hicieron pública esta información e instaron a cualquier persona que tuviera amigos, familiares, conocidos o colegas con un problema de audición temporal a que les notificara. Pidieron a los padres que observaran con atención la conducta de sus hijos. En los primeros días de la investigación, la policía entrevistó a más de 12 personas. Poco tiempo después, comenzaron a sospechar que la muerte de David pudo haber sido un asesinato aleatorio y oportunista, ya que resultó difícil encontrar enemigos del adolescente o cualquier motivo para el crimen. El 26 de noviembre, las autoridades anunciaron que estaban buscando al conductor de un Volvo, quien pudo haber presenciado el coche del perpetrador. Sin embargo, no está claro qué sucedió con esta pista. Conmocionada por el acto de violencia aparentemente aleatorio, la comunidad local apoyó a la familia de David. Los negocios locales colocaron carteles en sus ventanas pidiendo a cualquiera con información que se presentara a la policía. George ofreció una recompensa de $1,000, aunque principalmente recibió información falsa y llamadas de broma. Al acercarse el primer aniversario del fallecimiento de David, su familia no estaba más cerca de obtener respuestas. En su tiempo libre,
George recorrió las calles de Manchester e incluso visitó pueblos cercanos, buscando un convertible rojo que coincidiera con la descripción de uno que la novia de David había visto. Intentó llevar a cabo su propia investigación sobre la muerte de su hijo, perturbado por el acto sin sentido que le había robado la vida a David. Más tarde declaró: "Revivimos todo el asunto 1000 veces. Solo sentimos mucha venganza". George y los Longfellows temían que se olvidara el caso del joven de 17 años. Continuaron manteniendo carteles sobre el crimen en la estación de gasolina para ayudar a que el caso se mantuviera vivo. Para 1978, la policía había entrevistado a más de 900 personas. Los detectives también registraron 100 coches y administraron polígrafos a más de 90 individuos. Durante el curso de su investigación, una entrevista llevó a una confesión, pero rápidamente se demostró que era un engaño. George Longfellow aumentó su recompensa a $5,000, pero continuó sin ser reclamada. El 28 de septiembre de 1978, en lo que habría sido el 21º cumpleaños de David, se lanzó un documental sobre el asesinato. El asesinato de David Longfellow, un caso sin resolver, fue creado por dos locales que hicieron el documental en su tiempo libre. La creación costó alrededor de $2,500, financiada principalmente por seres queridos de David y la comunidad local, quienes luego recibieron un reembolso por sus donaciones. El documental se transmitió en las estaciones de televisión locales de Manchester y se mostró a los estudiantes en las 3 escuelas secundarias de la ciudad. Los creadores buscaban refrescar la memoria y atraer testigos con la iniciativa. A pesar de ser mostrado hasta en Massachusetts, no se obtuvieron pistas de la transmisión. Mientras tanto, George, mientras realizaba su propia investigación, identificó a un individuo que consideró un buen sospechoso en el caso de David. Sin embargo, la policía no consideró que esta persona fuera un sospechoso viable, y aunque lo hicieran, no había suficientes pruebas para conectarlos con el caso. George nunca reveló el nombre de este individuo. El caso de David aún está sin resolver. La policía de Manchester espera que con el tiempo, alguien se sienta lo suficientemente seguro para presentarse y brindar respuestas. Crime Line de Manchester ofrece una recompensa de $2,000 por información que conduzca a un arresto o acusación en el caso. Si tienes alguna información sobre la muerte de David, puedes contactar a la Unidad de Casos Fríos del Departamento de Justicia de New Hampshire al 60-327-12266. 3. Kwok Hung Nguyen. Este caso nos lo trae nuestro patrocinador Vegard, quien eligió la ubicación de Oslo, Noruega. Alrededor de las 6:30 de la mañana del 3 de febrero de 2004, el vietnamita de 23 años, Kwok Nguyen, caminaba por la carretera Sanakavian en Oslo con un amigo cercano suyo, el pakistaní de 22 años, Ahmed Dad. La pareja se acercó durante su estancia en prisión. Kwok había sido encarcelado por delitos menores, incluyendo robo agravado, robo y violación de las leyes de drogas y armas, mientras que Ahmed había sido encarcelado en el año 2000 por intento de asesinato. Era miembro de lo que se conocía como la A-Gang, una de las dos bandas noruego-pakistaníes que pasaron los primeros años 2000 enredados en una guerra entre ellos. El hombre al que Ahmed había intentado matar era un hermano Rasul, un miembro importante de la B-Gang. Los dos eran rivales firmes. Después del tiempo de Kwok y Ahmed en prisión, fueron puestos en libertad condicional, y los dos se mudaron a una casa de medio camino, donde comenzaron a trabajar para una empresa industrial. En la mañana del asesinato de Kwok, no caminaron más de 200 metros desde su residencia antes de que alguien llamara su atención. Al voltear, los dos hombres se encontraron con disparos. Los testigos recordaron que los hombres con armas llevaban lo que una fuente de noticias describió como sombreros finlandeses. Entonces, Ahmed fue golpeado 2 veces, una en los pulmones, una en el muslo. A pesar de ello, logró hacerle señas a un conductor que pasaba, quien llamó a emergencias y llevó al joven de 22 años al hospital. No está claro por qué no se asistió también a Kwok. Solo lo encontraron cuando los paramédicos llegaron a la escena. Estaba sangrando abundantemente en la nieve y murió mientras lo trasladaban de emergencia al hospital. Mientras tanto, tras varias cirugías intensivas, Ahmed sobrevivió a sus heridas. Cuando la policía comenzó su investigación, sospecharon inmediatamente que el crimen tenía que ver con la guerra local entre la pandilla A y la pandilla B. Creían que Ahmed era el verdadero objetivo y que Kwok simplemente era daño colateral, ya que no parecía tener enemigos o rivales de la misma manera que su amigo.
También teorizaron que ambos hombres habían sido estudiados en sus rutinas diarias durante varios días, o incluso semanas, antes de que se llevara a cabo el tiroteo, y que los perpetradores sabían que saldrían de su residencia solos en las primeras horas de la mañana. Más tarde, en la noche del tiroteo, se descubrió un Chevrolet Blazer quemado en una fábrica abandonada cercana. Los testigos lo identificaron como el vehículo que huyó de la escena tras el tiroteo. Esto reforzó aún más la teoría de la policía de que se trataba de un golpe planeado que se había llevado a cabo en Ahmed y Kwok. Dentro del vehículo, los investigadores hallaron 2 celulares destruidos, pero con las tarjetas módulo de identidad del suscriptor intactas. La información en ellos mostró que los teléfonos solo se habían utilizado alrededor del momento del ataque y en la misma ubicación del ataque. Una investigación más a fondo mostró que 2 hombres pakistaníes habían comprado las tarjetas módulo de identidad del suscriptor en una tienda de conveniencia llamada Narbeson. Esta tienda se ubicaba en el suburbio Furuset. En el momento del delito, el operador no requería los detalles personales del cliente para la compra de una tarjeta módulo de identidad del suscriptor prepago. Se compró una tercera módulo de identidad del suscriptor, utilizando un operador diferente al mismo tiempo, y la policía la rastreó hasta otro miembro de la B-Gang. 4 meses después de la muerte de Kwok, la policía arrestó a 4 de los hermanos Rasul, uno de los cuales, Ahmed, había intentado matar en el año 2000. Uno de los hermanos fue capturado en Brasil tras escapar de Noruega. También se arrestó a un 5.º hombre. Las autoridades acusaron a los 5 hombres del asesinato de Kwok, pero tuvieron problemas para armar un caso sólido. Pocos hablaron con la policía, y los que lo hicieron aportaron poca información útil. Los hombres fueron liberados por falta de pruebas, pero los cargos permanecieron durante 8 años más hasta su absolución final. Posteriormente, fueron indemnizados por su encarcelamiento injusto. El caso se ha enfriado en los últimos años. 2 semanas después de la muerte de Kwok, varios jóvenes que eran miembros de la B-Gang fueron tiroteados. Después, otro miembro de la A-Gang casi fue asesinado de noche en su casa de medio camino. Él también estaba en libertad condicional y había participado en el intento de asesinato liderado por Ahmed en el 2000. Para la policía, esto indica que el tiroteo fue resultado de una guerra entre pandillas. Ahmed, por su parte, fundó su propia pandilla en los años siguientes a la muerte de su amigo. En 2012, se le condenó a 20 años de prisión por ordenar un golpe a un rival. Cualquiera con información sobre el asesinato de Kwok puede contactar a la policía noruega usando el enlace de la línea de consejos abajo. Regina May Armstrong. Este caso nos lo trae nuestro patrocinador Rosie Díaz, quien eligió la ubicación de Orlando, Florida, Estados Unidos. Nacida el 16 de marzo de 1979, Regina May Armstrong creció en Orlando, Florida, rodeada de miembros de su familia que la adoraban. Su madre, Donna, trabajaba en la cafetería del Mid Florida Technical College, mientras que su padre estaba empleado en Culligan Water Conditioning. Regina era la segunda hija de la pareja, siendo la mayor Cristina, a quien se le diagnosticó el síndrome de Alport, lo que resultó en la pérdida de gran parte de su audición. Regina, una encantadora niña, fue descrita como una amante de la comida que adoraba estar al aire libre. Su repentina e incomprensible desaparición en 1985 envió ondas de choque a través de la comunidad local y dejó a su familia en pedazos. Regina de 6 años, Cristina de 19 años, Cristina de 19 años y otro niño pequeño jugaban alegremente en el patio de los apartamentos Semeran Terrace, en el Boulevard Semeran, al sureste de Orlando en la tarde del 18 de junio de 1985. La niñera del trío estaba dentro de su apartamento, dejando a los niños sin vigilancia. A mediodía, un hombre extraño se les acercó. Habló con ellos durante un corto tiempo, aunque se desconoce de qué hablaron, y el hombre se fue de nuevo. No obstante, regresó nuevamente unos 30 minutos más tarde. Le dio a Cristina y al joven, quien es descrito en los artículos de noticias como el hijo de la niñera o su hermano menor, $2 a cada uno, y les pidió que vigilaran una puerta en los cercanos apartamentos Bow Barton, alegando que él y su esposa vivían allí. Los niños obedecieron al hombre, quien les dijo que se llevaba a Regina para recoger a sus nietos. Aseguró a Cristina que volvería en media hora, pero la niña de 9 años nunca volvió a ver a su hermano menor. Cuando pasó media hora y no hubo más señales del hombre o de Regina, Cristina fue a la niñera y le contó lo que había sucedido. Sin embargo, la niñera pensó que la niña de 9 años estaba jugando una broma y posteriormente le cerró la puerta de nuevo y luego cerró el apartamento con llave.
No fue hasta que apareció el novio de la niñera que Christina finalmente pudo obtener ayuda. Como adulta, recordó, estaba tan asustada. No sabía qué hacer ni a quién llamar. Estaba simplemente conmocionado. No sabía si iba a tener problemas o qué iba a pasar. La policía fue notificada sobre la desaparición de Regina a las 4:30 de esa tarde, después de que Donna Armstrong llegó a recoger a sus 2 hijas y se enteró de lo que había pasado. Las autoridades comenzaron a investigar rápidamente el secuestro. Ese mismo día, establecieron un puesto de comando, comenzaron a realizar búsquedas de la niña desaparecida y utilizaron tanto perros de rastreo como oficiales a caballo. La búsqueda resultante de Regina fue la más grande que Orlando había visto, ya que los voluntarios ayudaron a peinar 18 millas cuadradas de tierra. Los detectives recibieron innumerables llamadas en los días siguientes, ya que se informaron abundantes pistas y avistamientos de la niña. El 26 de junio, más de 100 cadetes de la Marina se unieron a la búsqueda, y en las primeras semanas de la desaparición, más de 200 hombres que se parecían al boceto compuesto hecho por la policía fueron entrevistados y descartados de la investigación. Los Armstrongs ofrecieron una recompensa de $5,000 por información, mientras que Crimeline ofreció $1,000 adicionales. Sin embargo, ambas recompensas quedaron sin reclamar. En los siguientes meses, se reportaron docenas de avistamientos a los investigadores. Un avistamiento ubicó a un hombre parecido al secuestrador de Regina en un restaurante de comida rápida local de Popeyes. Según informes, pidió un abrelatas mientras sostenía una lata de ravioles en una mano. Los ravioles eran la comida favorita de Regina. No obstante, el hombre se marchó rápido, quizás incómodo cuando los empleados empezaron a sospechar de él. Subió a un auto marrón y se fue velozmente del restaurante. Se registraron varias otras apariciones de una niña que se parecía a Regina en otros restaurantes de comida rápida. Los testigos informaron haber visto a una niña de 6 años y a un hombre mayor que se creía eran Regina y el perpetrador en un restaurante Burger King en Harbor City. Luego fueron vistos a menos de medio kilómetro de distancia en una tienda de donas. La niña pidió una dona con chispitas, la favorita de Regina, y se describió que tenía miedo del hombre con el que estaba. Parecía estar prohibido que ella hablara. Como resultado de esta información, se envió a la policía encubierta a patrullar el área alrededor de la tienda de donas, pero pronto se identificó a la niña y al hombre como padre e hija, que no estaban relacionados con el caso, aunque los investigadores notaron que el padre tenía un sorprendente parecido con el boceto compuesto. Asimismo, la niña se asemejaba a Regina, pero era más alta y de cabello más corto. A principios de julio, muchos de los 18 investigadores inicialmente asignados al caso habían sido trasladados para ayudar con otros incidentes. En septiembre de 1987, en la ciudad de Oviedo, Florida, los trabajadores de la construcción en un nuevo desarrollo de viviendas descubrieron un cráneo y el vestido de verano de la niña. No obstante, la policía de Oviedo no pudo identificar los objetos, que quedaron como evidencia. Los investigadores de Orlando no fueron notificados de este hallazgo. Tomaría un año antes de que alguien conectara los puntos. El jefe de policía de Oviedo, R. Wade Hancock, fue despedido del departamento después de demostrar ser extremadamente inepto. Antes de su destitución, había arruinado 2 investigaciones de asesinato, llegó tarde a una redada de drogas y falsificó las hojas de tiempo. El nuevo jefe de policía, Dennis Peterson, descubrió el cráneo y el vestido de verano en las pruebas y lo vinculó con la desaparición de Regina. La degradación del cráneo dificultó que los forenses de la época proporcionaran información precisa sobre la víctima y su muerte, pero se estableció que el cráneo pertenecía a una mujer de entre 5 a 7 años de edad y había fallecido hace entre 1 a 3 años. Se contactó a los Armstrong sobre el descubrimiento, y Bob y Donna identificaron por separado el vestido de verano como perteneciente a su hija. Sobre el mal manejo de la evidencia, el jefe de policía Dennis Peterson dijo: "No entiendo cómo se puede encontrar el cráneo de un niño pequeño y un vestido puede ser guardado en un casillero, y nadie dice nada al respecto". La policía indicó que, según la ubicación de los restos, sospechaban que el asesino era de Florida Central. En 2005, los investigadores manifestaron su interés en un violador y asesino de niños llamado John Couey. El 24 de febrero de 2005, John Couey irrumpió en la casa de Jessica Lunsford, una niña de 9 años, y la secuestró de su habitación. Luego la llevó a su casa y la encerró en su habitación, abusando sexualmente de ella durante 3 días antes de enterrarla viva. Couey confesó el asesinato de Jessica, pero negó cualquier participación en la desaparición y muerte de Regina Armstrong. Posteriormente lo descartaron de la investigación.
Regina fue enterrada en el cementerio Woodlawn después del descubrimiento de su cráneo. 2 años y medio después de su desaparición, sus padres se divorciaron. Su dolor era tan difícil de manejar que los destrozó. El asesino de Regina aún está suelto. Se le describe como un hombre entre los 37 y 40 años en el momento del secuestro, con cabello oscuro y de complexión media. Mide 6 pies de altura y llevaba una camisa a cuadros, jeans azules y un reloj de oro. También tenía barba de varios días, un labio cortado y le faltaban 2 dientes en un lado de la boca. Tenía un tatuaje en su antebrazo. Cristina recordó, olía a aceite, como si trabajara para un mecánico o en autos. No parecía un tipo normal. Si el hombre aún está vivo, estará en sus 70s. Regina, por su parte, medía 1,10 m y pesaba 20 kilos al desaparecer. Tenía el cabello rubio castaño que le llegaba hasta la mitad de sus ojos negros y marrones. No llevaba zapatos cuando fue secuestrada y llevaba un vestido de verano con estampado de flores azules y verdes. Si tienes alguna información sobre su secuestro y muerte posterior, puedes llamar a Crimeline, Florida, al 800-423-8477. Nuestro penúltimo caso este mes nos lo trae nuestro patrocinador Katz, quien eligió la ubicación de Eugene, Oregon, Estados Unidos de América. El 11 de septiembre de 1987, 3 pescadores que buscaban salmón en el condado de Cowlitz, Washington, se toparon con el torso sin extremidades de una mujer cuando quedó atrapado en sus redes en el río Louis. Días después, se hallaron las piernas que coincidían con el torso del río Willamette, cerca de Portland, Oregon. Una semana después, en el río Cowlitz, en Washington, se encontraron los restos de una niña pequeña. Llevaba un mono rosa a rayas, y se estimó que tenía alrededor de 14 a 15 meses de edad en el momento de su muerte. Se determinó que su causa de muerte fue un trauma severo causado por golpes. La causa de la muerte de la mujer mayor, si se ha encontrado, nunca se ha hecho pública. Estaba embarazada de 2 meses en el momento de su fallecimiento. Lamentablemente, la policía no tenía pistas. Sin la cabeza de Jane Doe, no pudieron completar una imagen compuesta de la joven, aunque se elaboró una para la bebé Jane Doe, basada en una fotografía post-mortem. Fue esa imagen la que ayudaría a identificar a la pareja, que la policía creía que eran madre e hija, 2 décadas después. En 2004, Bobby Prasad comenzó a vivir en Australia. Después de aprender a usar el Internet, comenzó a buscar a su hermana menor, Raj, quien había desaparecido de la faz de la Tierra en la década de los 80. En su búsqueda de respuestas, se encontró con la imagen compuesta de la bebé Jane Doe y notó el sorprendente parecido de la niña con su sobrina. Con un sentimiento de desolación, investigó más a fondo el caso de la bebé y descubrió que su madre también había sido asesinada y descuartizada. Creía que estos eran Raj y su sobrina, Kamni. Tras este descubrimiento, Jay viajó a Oregon en busca de su cuñado, pero no encontró rastro de él. Regresó a Australia con nada más que un vacío en el estómago después de que supuestamente le aconsejaran buscar a un investigador privado. No notificó a Estados Unidos, a la policía sobre la desaparición de su hermana. En abril de 2006, Robert Narion comenzó a buscar a su hermano, Ashok Kumuk Niren. Robert vivía en Woodland, California, a donde llegó en algún momento entre mediados y finales de los años 80. Había leído sobre el mismo caso que Jay, y creía que la madre e hija no identificadas eran la esposa e hija de su hermano. No se había visto ni oído hablar de Ashok desde 1988, y su vehículo, un Toyota Tucson blanco de 1980 con una placa de licencia de Oregon KV 762, no se encontraba por ningún lado. Después de hablar con la policía, los familiares de Raj, incluyendo a su hermano Jay, se les tomaron muestras de ácido desoxirribonucleico, y en el año 2007, los cuerpos fueron identificados como los de Raj, de 24 años, y Kamni, de 14 meses. Raj Prasad nació el 15 de mayo de 1963, en Fiji. Ella era la más joven de 11 hijos, y solo recibió una educación muy básica. Conoció a Ashok Narain a través de sus hermanos. En 1983, los hermanos de Raj pensaron que Ashok sería un buen esposo para ella, y la pareja se casó. Poco después de casarse, Raj y Ashok se fueron a América. Se asentaron en Eugene, Oregón, donde parecían congeniar. Raj escribía frecuentemente a su familia en Fiji y nunca expresó preocupaciones sobre su esposo. Su familia pensaba que Ashok era un hombre normal y su matrimonio parecía ser uno feliz.
Su primera hija, Kamni, nació el 29 de junio de 1986. Al principio, la ausencia de cartas de Raj en 1987 no preocupó a su familia. Después de todo, tenía un bebé que cuidar y un hogar que administrar. Otros residentes de Fiji que vivían en Eugene tranquilizaron a la familia diciendo que Raj y Ashok habían estado en la calle y asistiendo a ceremonias de oración hindúes. Al parecer, atravesaban tiempos difíciles. Después de un tiempo, la familia comenzó a preocuparse, pero no sabía cómo alertar a las autoridades en los Estados Unidos. Tras la identificación de los dos cuerpos, Kamni y Raj fueron devueltos a Fiji para que amigos y familiares pudieran realizar una ceremonia hindú tradicional adecuada. Sus cenizas se esparcieron en el océano. Desde sus muertes, Jay, quien estaba muy unido a su hermana, inició un fondo conmemorativo en nombre de la pareja, cuyo objetivo es financiar la educación de mujeres y niñas en Fiji. El esposo de Raj y padre de Kamni, Ashok, es considerado una persona de interés por los investigadores en los Estados Unidos, aunque aún no ha sido nombrado como sospechoso. Ha estado desaparecido desde 1988 y su vehículo nunca fue encontrado. Los investigadores creen que Ashok siguió trabajando y residiendo en Estados Unidos, durante un año tras el homicidio de su esposa e hijo. Unos meses después del asesinato, los movimientos de Ashok fueron rastreados por la policía, mientras parecía moverse por la ciudad de Eugene. Un artículo del Daily News afirma que en algún momento de 1988 regresó a Fiji. No hay registro de Ashok después de esto. Las autoridades han declarado que encontraron a varios Ashok Narens viviendo en los Estados Unidos después de los asesinatos de Raj y Kamni, pero que estos hombres no son el mismo que están buscando. Ashok continúa desaparecido. Se le describe como un hombre de las islas del Pacífico, con cabello y ojos oscuros. Mide entre 5'2" y 5'7", y pesaba entre 135 y 185 libras cuando fue visto por última vez. Desapareció a los 31 años. Su vehículo es un Toyota Tercel blanco con placa de Oregon número KUV762. Si tienes alguna información sobre el paradero de Ashok o sobre los asesinatos de su esposa e hijo, Raj y Kamni, puedes contactar al Departamento de Policía de Eugene al 541-6825-174. Alternativamente, puedes contactar al Departamento de Policía de Kelso, Washington, al 3604-231-270, o a la oficina del sheriff del condado de Cowlitz, al 360-577-3092. Constance Hines. Nuestro último caso este mes proviene de un patrocinador anónimo que eligió la ubicación de Soho en Londres. Constance May Hines nació en 1912 en el East Ham Infirmary, Londres. Su madre, Kathleen, era una criminal reincidente, alcohólica y prostituta. La identidad de su padre es desconocida, pero se informa que era ingeniero. La crianza de Constance fue dura, y se la describía como una niña difícil. Fue criada parcialmente por su abuela, pero finalmente dejó su hogar siendo adolescente, donde comenzó a vivir con una variedad de hombres, muchos de los cuales vivían del dinero que ella traía, mientras comenzaba a sobrevivir como trabajadora sexual. En 1931, a la edad de 19 años, dio a luz a un niño, que fue adoptado y criado por otra familia. En junio de 1933 se casó con Robert Smith, un camarero, pero se separaron aproximadamente un año después. Durante su vida, Constance cambió de residencia con frecuencia y a menudo luchó financieramente. A inicios de 1936, conoció a Stanley King, quien deseaba que abandonara la prostitución, pero ella se rehusó. Para el momento de su muerte ese año, Constance, quien usaba el alias de Dutch Lee mientras trabajaba, había acumulado 8 condenas por solicitar. En la noche del 8 de mayo de 1936, Constance fue vista con varios clientes. Alrededor de las 11:30 de la noche, fue vista en la calle Old Compton, hablando con 2 amigas. Durante su conversación, la joven de 24 años fue abordada por un cliente anterior de ella y fue propuesta por él. Sin embargo, Constance, a pesar de necesitar dinero, lo rechazó, ya que él no la había compensado adecuadamente la última vez que se vieron. Justo antes de la medianoche, se separó de sus amigos y poco después, la joven de 24 años fue vista en esa misma calle por un portero. Estaba acompañada por un hombre, probablemente un cliente, descrito como de piel clara y delgado, con el cabello ralo. También estaba afeitado y llevaba un impermeable oscuro.
A las 12:30 de la mañana, el par fue visto por amigos de Constance entrando a su departamento en la calle Old Compton, número 66. Los amigos informaron después a la policía que el hombre rondaba los 30 años, medía unos 5 pies y 8 pulgadas, con postura encorvada y pelo largo. Fue la última vez que Constance fue vista con vida. La mañana siguiente, alrededor de las 8:35, el novio de Constance, Stanley King, tocó a su puerta. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta. Había estado pasando por su apartamento cada pocas horas desde las 4 de la mañana, pero cada vez se iba sin obtener una respuesta. Esta vez, sin embargo, escuchó el lamento de un perro desde el otro lado de la puerta. Poco después, Stanley reclutó a un amigo para ayudarlo a derribar la puerta principal. Encontraron una escena espantosa en su habitación. Constance, muerta en su cama. Su vestido estaba levantado hasta la cintura. Sus medias habían sido bajadas y fue estrangulada hasta morir con un alambre de cobre. Además, había sido golpeada. Su cabeza había sido golpeada con una plancha plana oxidada, abriendo el cráneo. Aunque la policía fue alertada y llegó rápidamente a la escena, hay muy poca evidencia e información disponible sobre el asesinato de Constance, probablemente porque la ciencia forense era extremadamente limitada en ese momento. Se determinó que la joven de 24 años no había tenido actividad sexual alrededor del momento de su muerte y que probablemente había sido asesinada alrededor de las 12:55 de la mañana, pero no más tarde de las 3 de la mañana. Se encontraron 3 conjuntos de huellas dactilares en la escena, las de Stanley, las de Constance y un conjunto desconocido que nunca ha sido identificado, aunque se comparó con las que la policía tenía en archivo. Se investigó a más de 100 hombres con antecedentes de agresión a trabajadoras sexuales y se descartó a Stanley, junto con el exmarido de Constance, como sospechoso. Los investigadores teorizaron que el motivo fue el robo, ya que la joven de 24 años solo tenía 2 peniques en su bolso. La única llave de la casa se encontró en el bolso de Constance, lo que hace incierto cómo el asesino logró salir ya que la habitación estaba en el segundo piso. En las semanas siguientes al asesinato de Constance, un periódico local comenzó a especular que había un asesino en serie suelto. Fue apodado el estrangulador de Soho, y se creía que estaba involucrado en los asesinatos de otras 3 mujeres, 2 de las cuales también eran trabajadoras sexuales. La primera supuesta víctima fue Paulette French Marie Estelle, quien fue estrangulada con un cable eléctrico antes de que su habitación fuera incendiada el 16 de agosto de 1935. La siguiente víctima fue Josephine French Fifi Martin. Fue estrangulada con una media de seda el 4 de noviembre de 1935. La tercera víctima fue Janet Cotton, quien no era trabajadora sexual. Fue estrangulada con su propia bufanda de seda el 16 de abril de 1936 y luego le cortaron la lengua. Los 3 casos siguen sin resolverse y se desconoce si realmente había un delincuente en serie suelto en ese momento. Dado que los casos no tienen nada más en común que el estrangulamiento, parece poco probable. Había pocos sospechosos en el caso de Constance. Los 2 principales eran un par de proxenetas. Sin embargo, parecen sospechosos poco probables, ya que uno murió antes del fallecimiento de Janet Cotton en abril de 1936 y otro fue encarcelado en ese tiempo, lo que significa que ninguno pudo haber asesinado a Constance. Su caso sigue sin resolverse. Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus ideas y especulaciones. Dale me gusta y suscríbete para apoyar al canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.